Hermana, hermano hispano, ¿te gustaría que al llegar ese momento tan difícil para una familia, dejarles a ellos beneficios en lugar de obligaciones y problemas por resolver? Te digo cómo mitigar el dolor de ese momento, llamando a Jennifer Chacón, tu agente de seguros de vida de confianza que habla tu mismo idioma y está disponible para ti las 24 horas del día. La llamas al teléfono 904-560-1797 con el respaldo de Funeral Advantage y Lincoln Heritage con más de 59 años de experiencia en el país. Recuerda, 904-560-1797 y no esperes hasta último momento. Este programa llega a ustedes por cortesía de Dr. Water, el test del agua que usted consume en su casa totalmente gratuito, aprovechando las ventajas del agua alcalina y sin contaminar el ambiente. 754-201-9267. Y si solamente quieres inspirar tu vida de acuerdo a lo que dice el péndulo, las cartas del tarot o tus constelaciones familiares, solamente tienes que llamar a Virginia Bolívar, tu guía espiritual. Todos quieren saber quiénes son los responsables de mi imagen. Los responsables de mi imagen digital son la gente de Tono Creativo, el mejor diseño y la mejor diagramación a su alcance. Fuerte abrazo, amigos, donde quiera que se encuentren, desde la ciudad de Miami para todo el mundo y con el corazón en Venezuela. Esta es la segunda parte de Para Todos Ustedes, hablando de autismo en el mes del trastorno del espectro autista. Les decía al comienzo del programa, de la primera parte, que siempre para mí es una gran satisfacción presentar a mis colegas porque siempre abro y cierro con broche de oro. Y cerramos con broche de oro este programa del día de hoy, dedicado a las personas que están diagnosticadas dentro del trastorno del espectro autista, con una persona que tiene un background que, vaya, se trata de mi amiga, la doctora Ana Cecilia Márquez, médico cirujano egresada de la Universidad Central de Venezuela, psiquiatra. Y me voy a permitir leer parte de una reseña curricular que tengo de ella. Ella posee una certificación en el tratamiento médico del autismo, egresada del INCA, que es la Liga Internacional para los trastornos, para la evaluación de los trastornos nutricionales de las personas dentro del trastorno del espectro autista. Además de eso, también tiene una certificación del método canguro, una certificación que ella obtuvo en Bogotá en la Fundación Madre Canguro, que son pioneros en el abordaje de los niños con autismo. Y además de eso, ella es profesora de la Escuela de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela de Medicina Luis Racetti, de donde ambos somos egresados para honra muy grande de nuestro Señor, de nuestra universidad y de nuestro país. Se ganó, esto tienen que escucharlo muy bien, se ganó el año pasado el premio Luis Racetti, que otorga la Facultad de Medicina por la investigación en microbiota, un tema que hemos tratado ampliamente en este programa, refiriéndonos a esa flora intestinal buena que protege a nuestro organismo. Y en el caso de los niños que están diagnosticados dentro del espectro autista, es crucial manejar este tema porque la alteración de esa microbiota da alteraciones inmunológicas, da como lugar a alteraciones inmunológicas muy importantes en el niño, y ella tiene 28 años, nada más y nada menos, en la maternidad de Concepción Palacios, que es la maternidad más importante del país, porque es la más grande, se encuentra en el área metropolitana de Caracas, y bueno, y acoge no solamente a la ciudad de Caracas, sino también a las ciudades adyacentes. Actualmente, la doctora Ana Cecilia Márquez se desempeña como coordinadora de la unidad de autismo de la maternidad Concepción Palacios, a la que hice referencia anteriormente, y bueno, de allí ella dicta también un diplomado
para el personal de salud y las disciplinas conexas a la medicina que forman parte del equipo multidisciplinario en el abordaje de estos pacientes, tanto de niños como de adolescentes. Bueno, para mí es más que un honor. Ana Cecilia, bienvenida para todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Eliezer, después de muchos años, pero saber que la trayectoria de las personas dan sus frutos, ¿no? Sí, Y claro que volverte a sí. encontrar bueno, que me hayas encontrado en el camino, pues muy agradecida por la invitación. Aquí estoy para nutrir y informar, que es lo más importante, es el deber ser para todo Claro que profesional sí. de la Y yo salud. agradecido por tu participación, por haber aceptado esta invitación hoy, sábado de gloria. Yo sé que tú eres católica, Ana Cecilia, y para todos ustedes de nuestra audiencia que son católicos, feliz sábado de gloria. Ana Cecilia, Muchísimas gracias. 28 años al frente de la unidad de autismo de la maternidad Concepción Palacios. Bueno, ¿Cómo ha sido la evolución? en la unidad 15, en la maternidad En la 28, maternidad pero 28 en y en la la, unidad 15. en la Sí. unidad 15, bueno, ha Se dice sido, fácil. sí, bueno, realmente mi primer paso fue en el servicio de psiquiatría de la maternidad y después en vista del panorama y de las circunstancias que me fueron llevando a entender la importancia de tener un servicio para atender a niños y adolescentes con trastorno del espectro autista. Se hizo un proyecto pionero que se convirtió en una unidad y ahora es casi un servicio, un equipo multidisciplinario que ha permanecido allí conmigo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Hemos pasado por muchas etapas donde pudimos tener personal interdisciplinario en otros centros que tenían conexiones, hacíamos puentes interdisciplinarios y podíamos contar con otros profesionales. Luego, el éxodo de los profesionales contribuyó a que cada vez nos quedáramos solos. Otros centros que se encargaban de la atención de estos niños se fueron quedando con menos personal y pues pasamos a otras etapas donde ya no teníamos estos puentes interinstitucionales, a la pandemia, después recuperarnos post pandemia y ahora pues estamos otra vez, el mismo equipo, un poco más solos porque no tenemos, como te dije, estos centros que nos servían de apoyo para derivar a los niños que estaban menos afectados, porque ¿Por qué, la Ana idea es Cecilia? que, ¿Por qué no porque cuentan la con unidad, ese puente actualmente? bueno, porque los centros que existían para apoyar psicoeducativamente cada vez se quedaron con menos personal y todavía están desabastecidos, es decir, no tienen el recurso profesional completo y el trastorno del espectro autista es como dice su palabra, espectro, es heterogéneo y como es un trastorno del neurodesarrollo, abarca la afectación de las áreas del desarrollo, como son el lenguaje, la conducta, los aspectos sensoriales, además de las comorbilidades médicas y psiquiátricas. Entonces, claro, necesitamos un equipo multidisciplinario en el área donde los vas a tratar, interdisciplinario, porque hay comorbilidades médicas que no las puedes tener, o sea, ese especialista no puede estar en el mismo centro. Entonces, claro, la parte psicoeducativa, que es importantísima, requiere pues una atención regular en donde el educador especial, el psicopedagogo, el psicólogo, es decir, que cuando no teníamos un personal dentro de la unidad, contábamos con centros por fuera, pero estos centros también, los personales se han ido y entonces, sobre todo los que ya tenían experticia, porque ¿qué pasa? El trastorno del espectro autista es muy complejo, es un trastorno dentro de los trastornos de neurodesarrollo, que son seis, este es el más complejo, que requiere una atención multidisciplinaria, tanto así que si un psicólogo solamente trata al niño, va a haber una arista mejor, pero no se va a quedar a un nivel y no va a poder avanzar si no tiene, por ejemplo, el apoyo del gastroenterólogo, que es importante el área de gastroenterología aquí. O, por ejemplo, yo como psiquiatra, que estoy en el área de la psiquiatría, pues yo como psiquiatra tengo una arista, pero si yo no me entiendo que necesito el apoyo del nutricionista, estoy a dar
solamente una parte del tratamiento al niño, pero no completo. Entonces, en los últimos años se ha entendido que esto es un trastorno, ¿verdad? Que tiene, ya no es neuropsiquiátrico, es un trastorno neuroinmune, endocrino, metabólico, gastrointestinal. Eso es lo que es el autismo, un trastorno inmune, neuroinmune, endocrino, metabólico, gastrointestinal. ¿Qué sucede? Que todo parte de una apertura, una alteración en el sistema inmunológico que propaga todos los demás alteraciones en los sistemas. Y si nosotros no entendemos esto, no podemos comprender la dimensión de lo que significa, por ejemplo, un trastorno neuroinmune, una neuroinflamación, un trastorno gastrointestinal. Es decir, puedo tener al niño 5 años en terapia del lenguaje, terapia ocupacional, psicopedagogía, y no avanzar porque tengo un proceso inflamatorio que no he corregido. Entonces, aquí el psiquiatra, el nutricionista, el psicopedagogo, el psicólogo, tiene que aprender de esto desde el punto de vista multidisciplinar. El fisiatra. Y el fisiatra. El foniatra. Muy bien. El foniatra. Los médicos familiares. No sé los actualmente. Médicos familia. Sí. Son pocos los que están ahorita en Venezuela, pero qué importante. Es un recurso valiosísimo el médico de familia. Es un recurso muy valioso porque además es un especialista muy completo, muy poco valorado, honestamente, gracias. Pero bueno, es muy poco valorado, pero es gracias por la parte que a mí me corresponde. No, sí, te digo porque tengo un familiar, que es mi hermana, que es médico de familia, y de verdad me ha apoyado muchísimo en ella, porque realmente ella, pues, sí está aquí en Venezuela, y en esos momentos donde necesitado ayuda, he requerido ayuda, ella me ha apoyado y tiene mucho conocimiento porque son especialistas muy completos. Ojalá, es un inciso, ojalá ese posgrado se active. Pero te decía que, bueno, en la unidad de autismo, definitivamente, ahí estamos, un centro de referencia nacional a nivel público, que eso es un punto que debo decirte que por ser a nivel público es importantísimo apoyarlo, fortalecer al equipo, tender puentes institucionales, o sea que sí creo que es importante fortalecer al equipo, crear un equipo alterno, porque, por ejemplo, una persona, que ese es mi caso, que es la única que hace el triaje, imagínate tú, yo no puedo cubrir todas las expectativas, pero es lo que tengo que hacer. Sigo haciendo el triaje de esa unidad para poder derivar a mis colegas. Tengo una doctora que es especialista en desarrollo infantil, tengo una nutricionista, un psicólogo, psicopedagogo, el terapista del lenguaje, el terapista ocupacional especialista en integración sensorial. Por supuesto, cuento con apoyos interdisciplinarios como el servicio de gastropediatría del Hospital Miguel Pérez Carreño, además del servicio de neurología. También cuento con el apoyo de mis colegas psiquiatras que derivamos y nos apoyan en ubicar a los pacientes, porque hacemos como puentes de ayuda, pero el deber ser es que existan formalmente esos puentes de ayuda. ¿Sabes? Que no sea porque uno está luchando, sino porque sea el deber ser. Bueno, contamos con 5 o 6 centros para derivar, para referir a los pacientes para recibir las atenciones en determinada área que nosotros no contamos. Ya, en el programa pasado, Ana Cecilia, me acompañó la psicólogo clínico, la licenciada Milagros Aguiar. Ella me acompaña el primer viernes de cada mes porque yo decidí que debía dedicarle un día de mi programación a la salud mental. Ella me acompañó la semana pasada y conjuntamente con el doctor Freddy Sánchez, que es pediatra puericultor, pues también tiene una muy buena formación en el abordaje de los pacientes dentro del trastorno del espectro autista. Y ese programa fue titulado Trastorno del espectro autista, familia y sociedad. ¿Por qué? Son muchísimas las implicaciones que implica
la presencia de un miembro de la familia o de un integrante de nuestra sociedad que presente clínica de alteración del neurodesarrollo, que tú lo mencionaste anteriormente. Y es muy importante sensibilizar, concientizar a toda la sociedad en su conjunto, desde los poderes públicos hasta cualquier ciudadano común, en lo que se refiere a materia de autismo. Porque no sabemos, la población en general no sabe cómo reaccionar ante la presencia de un niño que en algún momento tenga una crisis en público, que es muy frecuente, porque ellos tienen como un signo muy característico alteración sensorial. Son muy sensibles al ruido, a la iluminación, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este sentido, yo te quiero hacer saber, si tú no lo sabías, Ana Cecilia, y a, a nuestra audiencia, que me acaba de llegar un mensaje del doctor Freddy Sánchez, que es un apasionado del tema, fue alumno tuyo, y te manda saludos, por cierto. Igualmente. La sala de cine, una de las salas de cines del centro comercial El Tolón, los cines El Tolón, está acondicionada específicamente para que asistan pacientes, para que asistan niños, adultos, adolescentes, a disfrutar de su función de cine en este centro comercial. Y está debidamente adecuada, las puertas están abiertas, la iluminación es muy tenue, no se apaga cuando se termina la función de cine. Además de eso, el sonido tiene una adecuación de decibeles tales que no produzca una alteración sensorial y no les produzca crisis. Sin embargo, tienen una sala o un espacio para los cuales los padres se pueden retirar en determinado momento, en medio de la función, si el niño presenta una crisis. En la grosería están a la venta alimentos libres de gluten, que es gluten que le hace tanto daño a estos niños y altera la microbiota a la cual tú hiciste referencia anteriormente. Y a mí me complació enormemente saber de esto. Me lo hizo saber Freddy mientras es correcto. iba a comenzar a grabar. ¿Tú tuviste algo que ver con eso, Ana Cecilia? Bueno, no. No en de realidad, manera directa. No de manera directa, pero digamos que la población con trastorno del espectro autista en Venezuela no escapa de tener la misma prevalencia que se ha definido a nivel mundial. No sé si sabes que ya el centro el CDC, que es el Centro de Reporte de Enfermedades y de Control de Enfermedades, ya habló que es un caso 1 por 36. Entonces, la prevalencia ha subido y nosotros no nos escapamos de esa prevalencia. Aquí en Venezuela hay sectores que están luchando. Te voy a interrumpir, Ana Cecilia. Nosotros en Venezuela desde el año 2004 no contamos con anuarios de epidemiología y estadística para nuestra audiencia. Son unos libros donde se anotado las enfermedades que nuestra población presenta por sexo, por edad, por región, por ciudad. Además de eso, se deberían hacer reportes semanales, mensuales, semestrales y anuales. Para esa información es enviada a la Organización Mundial de la Salud, y es la Organización Mundial de la Salud, en función de esta información que llevan todos los países del mundo, es que dicta sus políticas de protección a la ciudadanía. Es sumamente grave porque nosotros no conocemos la estadística actual de personas que pertenecen al espectro autista en Venezuela. Tú tienes la información a mano de mi centro, de mi centro. Llevas. Sí, claro, yo te puedo decir, un día se ven alrededor, en cada especialista, por ejemplo, yo que estoy en el triaje, yo veo en un día 15 pacientes en un triaje. ¿Ok? Entonces yo veo 15, el psicopedagogo, por supuesto, en terapias ve menos, pero podríamos decir que en una semana podríamos estar hablando de 50 pacientes en la unidad. Es bien importante. Entonces, es una unidad de referencia y cada vez, dadas las circunstancias, cada vez la búsqueda de la ayuda de la unidad pública es mayor. ¿Por qué? Claro. Porque no hay los recursos para pagar un tratamiento multidisciplinario a nivel privado. Hay fundaciones que obtienen ayuda de ONG y becan a algunos niños de bajos recursos para hacer el tratamiento. Y es verdad, y han luchado. Hay muchos padres, fundaciones
que han estado luchando para que, por ejemplo, esto del cine se dé, la sala del cine y otros aspectos. Sin embargo, diría que así como se apoya a las fundaciones privadas, creo que es importante poner atención en el sector público, porque las unidades públicas para atención de niños con trastorno del espectro autista, la única unidad que existe a nivel nacional que yo conozca es la unidad de autismo. Existen centros, por ejemplo, el Hospital Vargas está ayudando en todos los aspectos del desarrollo, de terapias del desarrollo, y creo que en algunos centros, algunos centros de desarrollo infantil que quedan, pero no con el equipo completo. Entonces, claro, uno de los aspectos que creo que hay que poner atención y hacer quizás un censo es mirar cuáles espacios públicos están fortalecidos y darles la mano, porque ahí es donde van la mayoría de la población vulnerable, que era lo que yo quería decirte. Y además, también debo mencionarte que en Venezuela hay equipos de personas preparadas. ¿Por qué? Porque la Facultad de Medicina tomó en cuenta todo esto y logramos poner en onda, vamos a decir así, y poder lograr el diplomado de trastornos del espectro autista para el equipo multidisciplinario. Y hay dos, está el diplomado psicoeducativo y está el diplomado asistencial para el equipo de salud. Y en el asistencial ya llevamos 5 cohortes de personal médico y asistencial preparado, que las personas muchas veces dicen, pero un diplomado no lo hace todo, pero las personas que hacen este diplomado tienen como requisito estar trabajando con personas con trastorno del espectro autista para poder ser elegidas para el diplomado. Por eso ese es un requisito, que ya tengan trabajo. ¿Por qué? Porque todos sabemos que muchas veces partimos de que estamos en un sitio público o privado, nos llega a la población y después es que decimos tengo que prepararme. Y ese es el deber ser, prepararse para poder atender. Y bueno, realmente la experiencia ha sido maravillosa, ha habido una gran receptividad, ya vamos por la 5ª corte, como te dije. Hay egresados del diplomado dispuestos a ocupar puestos adecuados, están formados. Creo que es importante tomarlos en cuenta porque están formados, hay que formarse en el espectro autista. No es una consulta fácil ni difícil, una consulta que requiere de experticia. ¿Y por qué? Porque imagínense, yo estoy la consulta mía en la maternidad, en la unidad, dura 1 hora y media, un solo paciente. ¿Por qué? Porque no me limito a hacer la evaluación psiquiátrica. Tengo la formación de hacer una evaluación completa, es decir, parto de los aspectos del neurodesarrollo, una evaluación del desarrollo, delitos del desarrollo, antecedentes familiares, personales, lo que lo trajo a la consulta, o sea, hago una historia completa, tengo el ítem de psiquiatría, pero todo lo demás es englobado en esa consulta, la parte médica, los aspectos médicos asociados, las complicaciones, y entra lo que tú dijiste, entra algo muy importante, el reporte de cómo se ha sentido la familia, y otra cosa muy importante, el tema escolar. Entonces yo no puedo decirle a un padre o un representante, mire, esta consulta es un triaje, limítese a responderme esto. No, ahí hay que darle salida a todo para saber cuál es el aspecto que se le está derramando del vaso, que hay que de manera expedita cubrir, porque es lo que está produciendo angustia, desesperación, desesperanza, todos esos sentimientos que están influyendo en el niño. Entonces hay que primero atacar lo que se está saliendo del vaso, que está generando la crisis, y después ir por áreas cubriendo las necesidades que tiene el niño. Entonces una consulta... Ajá. No, dime tú, dime. Siga, continúa tú. No. Entonces una consulta que es más que un triaje, te puedes imaginar. Y si me pasa el tiempo, de verdad, Alicia, porque yo creo que lo importante aquí no es contar pacientes, lo importante es dar la solución, de verdad hacer el trabajo. Si haces el trabajo bien, te aseguro que sumas y eres una pieza importante en ese rompecabezas que es el símbolo del autismo. Pero si no haces las cosas bien, es una cadena de frustración que pasa para los padres de especialistas en especialistas. Entonces, yo creo que aquí, más que
ocuparse de formarse, hay que sensibilizarse para responder a la necesidad que tiene esa persona con su familia y su hijo o su hija. Muy bien. Sabes que mientras hablabas, yo decía, bueno, Ana Cecilia como que me adivina a mí el pensamiento, porque yo quería referirme, o quiero referirme, y así lo voy a hacer, a varias cosas que acabas de mencionar. Número uno, tú estás sola a cargo de la unidad de autismo, a pesar de que cuentas con otros médicos especialistas que forman parte del equipo multidisciplinario. Tú estás sola. Okay. Los centros de desarrollo infantil han desaparecido a nivel nacional, quedan muy pocos. La licenciada Milagros Aguiar, quien me acompaña los viernes de salud mental, trabajó durante 30 años en el de Caricuao, pero tengo entendido que han ido desapareciendo y bueno, ello obedece en parte, en gran parte a este fenómeno de migración que ha de sucedido migración. Bueno, en otro tú país. sabes que mientras hacía el Instagram Live, alguien dijo que quedaban 40 caipas. Caipas, ¿sabes lo que es el caipa, no? Sí, A nivel nacional. Bueno, no sé cuántos eran antes, pero yo te puedo decir que el CAIPA ha sido un trabajo excelente. Habían equipos multidisciplinarios muy completos, trabajaban, pero se fueron muchos de las yo no personas que tenían recuerdo la experticia. exactamente qué se traducen las siglas de CAIPA. Yo tampoco recuerdo, pero te puedo decir que era un centro psicoeducativo. Tenía o tienen psicólogos, psicopedagogos, educadores especialistas en el área de niños especiales, pues. Terapistas de lenguaje, no sé si ocupacional, pero sí, terapistas de lenguaje. Debieron Y haberlos entonces, tenido. sí, creo que sí. Y ellos se Foniatra, que es muy encargaban, importante también el foniatra. sí, sí, ellos se encargaban o se encargan de preparar al niño para la escolaridad, al niño con trastornos de neurodesarrollo o del espectro autista. Entonces, cuando surge toda la parte del espectro autista, entre los años 2010, 2015, que se hacen unas políticas para apoyo a esta área, los CAIPAS se fortalecieron muchísimo y ellos prácticamente eran como el puente entre el niño que estaba en proceso de tratamiento y escolaridad. Y hacían el proceso de inclusión muy bien, trabajaban muy bien, pues claro, yo no podría decirte, no tengo ese censo de cuántos centros de desarrollo infantil quedan. Creo que los que quedan, la gente está haciendo un gran esfuerzo, como estamos Creo que haciendo en la quedan unidad. 34 a nivel nacional. Esa es la Ok, información extraoficial que yo tengo. ok. Y bueno, sí estoy como psiquiatra, estoy sola, estoy coordinando la unidad desde hace 15 años. Conmigo está otra doctora, que es la doctora maestra Norietza, que es especialista en desarrollo infantil. Ella me acompaña y bueno, de verdad hacemos una labor realmente que bueno, con mucha satisfacción, de verdad. Titánica, titánica, de paso. Pero, pero realmente mi reflexión cada vez que salgo es qué va a pasar, cómo más podemos hacer, porque no podemos dar lo que no tenemos, no podemos tampoco desgastarnos, porque entonces imagínate, tenemos que cuidar también nuestra salud. Pues. Claro, tú eres un ser Pero, humano. sí, pero ciertamente es importantísimo que se mire hacia esa parte, hacia ese sector. Yo le he pedido a muchas personas que vayan para allá, que se queden un día completo conmigo, que miren, porque no es lo mismo decir que vivirlo Es que ni in siquiera te situ. envían a los residentes de los posgrados, Ana Cecilia. Sí, bueno, porque realmente, bueno, del gastropediatría he tenido pasantes. Lo que pasa es que como después de la pandemia, muchos proyectos y muchas, vamos a decir, sí, proyectos que teníamos pensado con relación a que de los posgrados fueran para allá y cubrir esas áreas, pues todo eso, pues se quedó como en el limbo, pero yo quiero retomar, por ejemplo, la idea que tuve un principio de que fueran los residentes de pediatría, también
que son posgrados que tienen todavía gente, porque psiquiatría casi no. Llegó un momento que ni siquiera teníamos residentes. No sé si sabes, ¿no? Pero sí, por supuesto, en todas las psiquiatría. especialidades ha ocurrido. Sí, todas las especialidades. Entonces, bueno, yo quiero retomar la idea de que los residentes de pediatría estén por allá, ahora que tenemos el diplomado, solicitar a la Facultad de Medicina que envíen pasantes, o sea, residentes, para que podamos nutrir esas consultas. Ahorita estoy en un proyecto de que los egresados del diplomado me acompañen en despistajes y voy a formalizar eso para que por esa vía podamos cubrir esos espacios y poder ayudar a más gente que busca desesperadamente, porque eso es una de las cosas que te puedo decir, hay demasiada desesperación cuando la gente se viene por ejemplo, de los valles del Tuy, que es carísimo trasladarse, a buscar ayuda en Caracas, tú sabes muy bien, atiendo gente de Cumaná, de Anzoátegui, de Maturín, y entonces se vienen, viajan toda la noche y amanecen allí para la consulta, y después de la consulta se van. O sea, es verdad que es algo que de verdad uno se queda pensando en todo el esfuerzo que hace un padre para llegar allí, claro. Y cuando llegan, entonces lo ven a uno, usted no sabe cuánto tiempo tengo que quería que esta consulta se diera, y esas palabras es de mucha responsabilidad para uno, porque merece entonces que uno haga tienes que hacer el trabajo muy bien, porque eres como la esperanza que tiene la persona. Y entonces mi idea es que todos esos egresados vayan como ocupando esos espacios en el interior de la República para que puedan dar esa atención y no tengan que venirse. Y yo creo que ya esas personas que hicieron su diplomado, que están acá, yo creo que ya, bueno, es una fantasía mía, pero quiero tener esa fantasía que se van a quedar y que van a tener la esperanza de quedarse y van a tener resiliencia para quedarse. Pero, ¿quiénes pueden hacer el diplomado, Ana Cecilia? ¿Qué profesionales? Ok, el diplomado asistencial es para el equipo de salud, Eliezer, médicos de todas las áreas que trabajen con trastorno del espectro autista. ¿De acuerdo? Tienen que probar que están trabajando con población con trastorno del espectro autista. Específicamente, pediatras, neurólogos, psiquiatras, médicos de familia, pueden, por supuesto, foniatras, todas las áreas médicas, incluso lo que nunca hemos tenido es ginecostetras, aún, pero ellos ya entrarán por allí. ¿Cómo está, profesora Griselda? Para mí, como siempre, es de verdad un honor saludarla. En esta oportunidad, Griselda, le quito unos minuticos de su tiempo, porque yo sé que usted está muy ocupada en esas luchas reivindicatorias que se merece el magisterio venezolano. Pero al respecto le quiero preguntar. En este momento estamos llevando a cabo un programa con ocasión del mes del autismo. Es visto con gran preocupación en el gremio médico que se están dictando talleres, se ofrecen talleres al gremio de los docentes y los docentes no acuden a formarse a estos talleres que son tan necesarios para cualquier maestro de aula. ¿Qué sucede, profesora Griselda? ¿No les dan autorización, no pueden asistir o sencillamente hay una apatía o el descontento que tiene el gremio de los docentes venezolanos es tan grande como para no acudir a estos talleres? ¿Qué le puede decir usted a mis colegas médicos que plantean esta preocupación? Buenas noches, mi estimado Eliezer, muy agradecida, amigo, por la oportunidad. Bueno, para mí es un honor poder estar contigo en tu programa y, bueno, poder compartir contigo unos minutos de tu tiempo, que sé que también es bastante limitado. Bueno, Eliezer, mira, es lamentable esto que me comentas y pienso que obedece a la misma situación de desesperanza que tiene hoy el maestro venezolano, que se siente agraviado, se siente golpeado,
y vejado por un sistema que lo acaba cada día, un sistema que no le permite ver más allá de su realidad y que bueno, no es tampoco nada fácil, ¿no? Lo que están viviendo hoy los docentes venezolanos, cómo se le pretende transferir todas las responsabilidades que tiene el Estado para con los estudiantes a los maestros. Y creo que esa es la principal, pudiera ser la principal causa de que hoy el docente esté desmotivado, que no busque la forma de participar en este tipo de formaciones, porque de cierto modo en Venezuela han venido cerrando los centros de educación especial. Se pretende llevar a aulas regulares a niños con diferentes dificultades, con diferentes necesidades, y pues esto hace que el trabajo en el aula sea pues más difícil, las matrículas no bajan, cada día crecen en números de estudiantes las matrículas de algunas instituciones públicas del país, y quizás pues esta pueda ser parte de las cosas que pasan. Tengo que decirte que bueno, que para nosotros es grato saber de estos cursos, de estas formaciones, para además invitar a nuestros maestros de nuestros equipos que hacen vida con nosotros en las protestas, que es gente que está dispuesta a trabajar por el cambio, que ya trabajan para transformar esta realidad que hoy tenemos y que bueno, yo creo, no pienso, es una opinión muy particular, muy personal, que esto de la ausencia de los maestros en esta formación se debe justamente a que el docente se encuentra hoy pero muy golpeado, Eliezer. Tengo que decir que muchos maestros incluso se han quitado la vida por esta situación tan terrible en la que estamos hoy viviendo y que estamos atravesando muchos maestros activos y jubilados del país. Bueno, fíjate, el diplomado asistencial es para el equipo de salud. El equipo de salud son los médicos que están trabajando en el área del espectro autista. Y hago mención a esto porque puedes mostrar tu interés en aprender, pero no tomamos muy en cuenta que ya esté trabajando, porque si no, el diplomado, aunque tú dices diplomado y la idea es que es un curso, pero esto es un diplomado que casi es una especialización. No tiene ese nombre. Pero ¿cuánto dura, Ana Cecilia? Dura 5 meses. Que todos los días, es asíncrono. Déjame terminar el equipo y te digo cómo es la presencial dinámica. O no presencial. Eso quiero decir. Entonces, está del equipo médico, está del equipo psicoeducativo, del equipo asistencial, está el terapista de lenguaje, terapistas ocupacionales, psicólogos, ¿okay? Y médicos. Y está el diplomado psicoeducativo, donde entonces pueden inscribirse todas las personas del área psicoeducativa, maestros, docentes, psicopedagogos, también psicólogos que no estén en el área asistencial, sino que estén más en el área psicoeducativa. Entonces hacemos una selección. Muchas veces se han inscrito padres, representantes, porque hay diplomados en Venezuela donde lo dan para padres y representantes, como por ejemplo el de otra universidad, que creo que es la Monte Ávila. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no podemos aceptar padres y representantes porque son diplomados que tienen un nivel universitario. Entonces, si el papá o el representante tiene un nivel universitario y además trabaja en el área, los aceptamos. Pero si es solo por interés por su hijo, no, porque la experiencia es que no responden a la expectativa del diplomado, es decir, no logran cumplir el objetivo cuando empiezan los exámenes y las evaluaciones, porque es otro nivel. Entonces, bueno, es asíncrono, es por una plataforma, es asíncrono, pero tiene un cronograma para cumplir, tiene interacciones vía Zoom los días sábados o domingos cada 15 días, dependiendo del diplomado y del profesor. Inicialmente teníamos unas interacciones por WhatsApp, pero desistimos porque es muy largo, muy tedioso, entonces lo hacemos vía Zoom. Tiene sus exámenes en la plataforma, que el estudiante lo complete una vez terminada la interacción y terminada su clase, pues que haya visto, tiene la interacción y hace su examen. Y tiene
5 módulos. 5 módulos tiene el asistencial y 6 el psicoeducativo. El psicoeducativo ya va por su tercer cohorte y el asistencial por su quinta. Y bueno, es totalmente online. Muy bueno, porque esa pregunta me la hicieron una persona que se encuentra en Madeira, Portugal. Sí, es totalmente online. Y ya hemos tenido gente en España, en República Dominicana, en Chile, en Estados Unidos. Qué bien. Mira, Ana Cecilia, a pesar de que el diplomado tú acabas de corregirme a mí, porque yo dije la semana pasada en el programa que hice con la licenciada Aguiar y con el doctor Sánchez, que el diplomado estaba dirigido a profesionales de la salud, o no. Me acabas de corregir. Qué bien que ampliaste esa información. Con respecto a quiénes, los requisitos de las personas quienes pueden participar en el diplomado. Más, sin embargo, yo creo que es de muchísima utilidad el hecho de que ustedes se planteen, aunque Freddy tiene uno en La Guaira, talleres dirigidos a personal no médico, que allí sí incluiría a los padres que tienen la inquietud de conocer más del trastorno, aún no siendo profesionales. Bueno, fíjate, te digo algo, lo que dice Freddy es cierto, pero quizás el asunto, porque nosotros ya con el diplomado es bastante laborioso, pero los egresados, Freddy es un egresado, lo que yo le sugeriría a él es que planteara que es parte del trabajo de una persona que se ha formado en autismo en la Facultad de Medicina, dar estos talleres, porque el proceso informativo es parte de su compromiso de haber hecho este diplomado. Entonces, de repente, él podría ampliar la información y decir como parte de ser egresado del diplomado de la Facultad de Medicina, nosotros tenemos como objetivo... Es el compromiso moral. Es el compromiso moral. Y quizás le diría que hay que dividir, porque es muy amplio, de repente, cuál es el objetivo de que hagan ese taller. Y yo le diría también a él que fueran a los organismos, los organismos públicos, es decir, por ejemplo, a los distritos, que se apoyen de los distritos escolares, de los circuitos escolares, para que el circuito anime a los docentes a hacer, porque ciertamente cuando se hace aislado no van, pero cuando ya está el ente gubernamental apoyando ese taller, porque fíjate, ayer me abordaron de Guatire y también me hicieron el mismo planteamiento. ¿Y qué van a hacer? Lo van a hacer apoyados de un ente gubernamental y de una fundación privada. Pero entonces, fíjate, claro, Ana Cecilia, disculpa que te interrumpa. Mencionaba mi amiga, la licenciada Milagros Aguiar, quien se desempeñó durante 30 años como psicólogo especialista en personas con discapacidad, al frente de esa consulta en el Centro de Desarrollo Infantil de Caricuao. Ella me decía, o nos decía, comentó en ese programa, de que siempre, de manera muy constante, dictaban talleres e invitaban al gremio docente, pero que siempre asistía el mismo grupito, el grupo que estaba interesado, el resto no iba. Eso contesta un poco la pregunta que yo le acabo de hacer y me acaba de contestar la profesora Griselda Sánchez. Las implicaciones políticas, laborales, económicas de ese problema compete a ellos. Pero nosotros, cuando hacíamos talleres por la unidad de autismo, que solicitábamos el apoyo de, digamos, de los coordinadores de esos docentes, entonces lo hacían obligatorio. Y lográbamos que fueran porque era obligatorio. Es decir, quizás tendría que el docente sentir el por qué, para qué, el cómo. Porque si es por un aspecto, vamos a decir, individual, tendría que ser el docente estar sensibilizado. Tener un hijo con autismo o ser una persona que tenga alumnos con autismo, con espectro autista, y entonces estar sensibilizado. Pero si no, le va a dar prioridad a otras cosas en su vida en este momento. Entonces yo creo que es importante, primero, formarse va a ser un camino maravilloso para esa persona que no lo sabe. Es un camino que no se imagina las repercusiones que va a tener para su vida.
Pero para abrirle la puerta, quizás hay que apoyarse en el sector público con relación a este circuito escolar, al coordinador del colegio, en fin. Y en el sector privado quizás es un poco más fácil porque los colegios tienen que si la semana del colegio y invitan a un especialista, entonces ahí como que es una comunidad y entonces los docentes tienen que participar porque es obligatorio. Entonces, diría que para que esa actividad no se pierda, mi recomendación es que pidan apoyo en el coordinador de si es un área escolar o un circuito escolar o de varios colegios que ellos quieren captar, porque si no se pierde el trabajo. Y yo entiendo al doctor porque realmente es un trabajo que se hace y cuando vienes a ver, vienen 5, 6, 7 personas. Entonces, para hacer eso hay que hacerlo hay que ir un poquito más adentro para mover. Una vez que tú mueves, te vas a dar cuenta que tú sensibilizas a 10 personas de ese circuito y esas 10 personas movilizan a otras. Y en La Guaira hay que hacer un trabajo, porque en La Guaira hay una población con trastorno del espectro autista bastante alta. Hay que ayudar mucho allí. Claro que sí. Y entonces fíjate tú algo que esto me da pie para hacerte la siguiente pregunta, que está estrechamente relacionada con la segunda parte del programa que hicimos la semana pasada, precisamente el doctor Freddy Sánchez y yo. Tú hablaste de la obligatoriedad en la que podría incurrir pues ese docente, esos docentes cuando hay un apoyo interinstitucional. Eso es distritos sanitarios, que eso depende del Ministerio del Poder Popular para la Salud, y Ministerio de Educación, que también hay distritos escolares, que tienen más o menos la misma distribución geográfica en el espacio. Se acaba de aprobar recientemente el anteproyecto de ley de atención integral para personas diagnosticadas dentro del trastorno del espectro autista. Esto que acabamos de comentar tú y yo, y tú ampliaste de una manera extraordinaria, podría, por supuesto, respaldar digamos, parte del cumplimiento del derecho a la salud y el que tienen las personas que pertenecen al espectro autista, tanto niños, adolescentes como adultos, porque las personas en general tienden a pensar que solamente forman parte del espectro autista los niños. No, yo entrevisté el año pasado a Manuel Cedeño, que él tiene él es autista, con un alto nivel de funcionamiento, pertenece al estadio 1, antes diagnosticado como síndrome de Asperger, y es un tipo brillante, un tipo con una sensibilidad humana extraordinaria. Entonces, fíjate tú, te lo voy a graficar de la misma manera que le grafiqué el planteamiento a Freddy, se lo grafiqué en el segmento pasado a la neuropediatra, la doctora Gisbeli Salazar, que además también es abogado, y ahora te lo grafico a ti, que eres la cabeza de todo esto en este momento, y de paso estás sola, completamente sola como médico especialista en el tema, haciendo triaje, aunque te apoyas de colegas médicos de otras especialidades que te apoyan, pero ellos van directo a la especialidad de ellos. El triaje lo estás haciendo tú sola, tú no cuentas con otros psiquiatras infantiles que te den respaldo en ese triaje. Y de paso te has convertido en un centro de referencia nacional donde recibes niños y adolescentes de todas partes del país. Te lo voy a graficar de esta manera. Nosotros poseemos una ley del Sistema Público Nacional de Salud que data del año 2001, es decir, tiene 22 años en vigencia. Y nosotros estamos conscientes de que la mayoría de los hospitales del país, si no todos, carecen de una infraestructura adecuada en términos de mantenimiento, que adolecen de personal sanitario como debería ser de acuerdo a la población que abarcan. Además de ello, tienen falta de dotación de insumos, de medicamentos y un largo etcétera. Y así como tienen déficit en cuanto al personal sanitario, también tienen déficit de personal de las ciencias sociales, como el trabajador social, que es muy importante también, el psicólogo, el sociólogo, que son muy importantes también.
para el abordaje de nuestros pacientes con autismo. Eso por una parte. Y en segundo lugar, además de estas carencias que te acabo de enumerar, nosotros tenemos una ley que tiene aproximadamente 15 años, que es la ley para las personas con discapacidad, y yo trabajé muchísimo a nivel nacional dictando los talleres. ¿Por qué? Porque a las personas con discapacidad, en virtud de la aprobación de esta ley, se les estaba otorgando un carnet de discapacidad para que cuando fueran a los centros de salud, ya el centro de salud supiera exactamente cuál era la discapacidad que presentaba esta persona. Pero también sirvió para que mucha gente que no tenía discapacidad fuera allá por cualquier cosa y dijera estar discapacitado para gozar de ciertos privilegios. Y esto estuvo envuelto en un escándalo de corrupción horrible. Yo creo que tan grande como el escándalo que actualmente en el cual está involucrada nuestra industria petrolera, que es PDVSA. Una cosa espantosa, que yo renuncié al programa, Cecilia. Yo renuncié al programa con todo el dolor de mi alma, porque aun cuando yo quisiera hacer las cosas de la manera más honesta posible, yo no podía pertenecer a un grupo de trabajo cuya cabeza era una persona corrupta que se robó miles o millones de dólares en ese programa. Entonces, esto te lo grafico para caer en este anteproyecto de ley recientemente aprobado, que es para la protección integral de las personas con autismo. Yo no quiero ser profeta del desastre, Ana Cecilia. Esta ley, yo estoy consciente que es un primer paso, es considerado un primer paso para que la sociedad en general, la empresa privada, las organizaciones no gubernamentales, los grupos de personas, de ciudadanos que se reúnen en pro de esto y hicieron posible esa maravilla que mencionamos al principio del programa, que fue la adecuación de esa sala de cine de Tolón, que no sé a qué cadena de cine pertenece. No quiero hacer una cuña, pero yo felicito la iniciativa que esta cadena de cine tuvo. ¿Qué opinión te merece esto que te estoy comentando, Ana Cecilia? Okay. Bueno, fíjate, Eliezer, yo debo decirte que me considero una persona optimista. Yo sé. Ante todas las circunstancias de la vida. Es un trabajo que he hecho en lo personal, a través del tiempo. He trabajado el optimismo, la resiliencia y la esperanza. Porque de otra forma creo que no me hubiera quedado en la unidad de autismo. Y bueno, desde esa perspectiva te quiero contestar lo siguiente. Mira, es importante que la hayan aprobado. Porque aunque es un primer paso y hay mucha tela que cortar, es cierto, también te voy a hablar desde el otro lado. Te voy a hablar desde el otro lado y tú sacas tus conclusiones. ¿Cómo es posible que tú llegas con un hijo? Grado 1 incluso. ¿Ok? Tú mencionabas anteriormente lo de las alteraciones sensoriales, que lo inscribes. Hay dos opciones. Si dices la verdad, no te dan el cupo. Y si no dices la verdad y el niño empieza a presentar alteraciones sensoriales, el primer paso es que en las instituciones educativas hay muchos profesionales que no se han preparado, que inmediatamente lo que saben es lo que han escuchado probablemente en sus estudios anteriores y conectan esa alteración de la conducta con la psiquiatría o con la neurología. Entonces, ¿qué sucede? Que inmediatamente mandan al niño a evaluación neurológica y psiquiátrica. Si no me trae el informe, entonces no puede estar aquí. Lamentablemente. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Tienen que normalizar, tiene que haber una norma, porque lamentablemente lo que yo he vivido, te voy a hablar lo que yo he vivido en consulta, es que cada colegio toma decisiones. O sea, no hay una norma, no se ha formalizado un protocolo de un niño X. Bueno, si usted es una institución que no hace inclusión, busque las maneras de formar a sus docentes y entienda que la inclusión es un derecho. Ahora es un derecho de verdad, porque ahora sí salió en la ley. Antes era un derecho humano. Tú eres un especialista en los derechos humanos. Sí. Ok, antes era un derecho humano, ahora es una ley.
pero mientras era un derecho humano, se transgredían todos los derechos humanos. He escuchado palabras, este niño es un monstruo, ese informe que manda la doctora no sirve porque no dice lo que ellos quieren escuchar para tomar sus decisiones. Muchas transgresiones y barbaridades se han cometido en la población infanto-juvenil que tienen trastornos del neurodesarrollo y espectro autista. Y a nivel laboral con muchos adultos. Y a nivel laboral, y a nivel laboral. Porque yo lo sé. Hay algunas empresas y hay algunas instituciones como Buena Voluntad que los prepara para la parte del trabajo y los ubica. Y hay muchas fundaciones que han apoyado, pero ellas no pueden solas tampoco, si no existe una ley que apoye. Entonces, claro, para mí es un inicio y sí me da cierto alivio, porque estoy del otro lado y escucho todas las necesidades y yo sé que hay mucha tela que cortar, pero que sea un inicio, ya uno le da cierto respiro, ¿sabes, Eliezer? A mí sí, de verdad, para mí es importante porque lo que yo he vivido todos estos años con las transgresiones que hacen a nivel laboral, a nivel educativo, a nivel de actividades complementarias. Un niño quiere hacer fútbol y no puede pertenecer a un equipo de fútbol porque está en el espectro autista. No puede ir a una academia de baile porque está en el espectro autista. No, porque entonces la palabra es no estamos preparados, no estamos preparados. Ok, pero ¿estás dispuesto a prepararte? Y yo te voy a hacer una cuñita, Yo entrevisté el año pasado a las madres que forman parte de la Fundación Cromosomas. Ay, se me olvidó el nombre completo. Es Fundación Baile y Ritmo, que está en Instagram. Ellos funcionan en Chacao, en el gimnasio de Vertical de Chacao, y allí reciben niños y adolescentes con síndrome de Down y con este tipo de bueno, maravilloso. Si no lo sabías, te informo. Búscalo. Yo te voy a enviar por WhatsApp el nombre completo y se me olvidó. Me disculpan. Me gustaría seguirlos. Sí. Incluso... Lo único es que no es gratis. Ellos piden una colaboración, creo que de $10, porque tienen que hacerle mantenimiento al gimnasio y aunque los padres se reúnen para hacer limpieza del gimnasio, ellos tienen 2 entrenadores de baile, que son 2 muchachos que creo que son profesores de educación física y les gusta la bailoterapia, y todos los sábados se reúnen en el gimnasio Vertical de Chacao para brindarle salud, porque esto es salud, porque integrarlos socialmente va a redundar en la salud de ellos. Esto es la parte socioemocional. Entonces, imagínate, tengo niños que tienen habilidades en la música, en la pintura. Me acordé. Fundación Cromosomas de Pasión. Ok. Me acabo de acordar. Tengo niños con habilidades en la música, en la pintura, en el dibujo, en el baile, en el teatro. Entonces, cuando las madres van y los llevan, siempre hay un pero. Y muchos los niños grado 2 y grado 3 son los que más sufren. Yo estoy haciendo una campaña para ayudar más a ellos. Porque son los niños que se encuentran en el grado de más severidad. Y que no son los que incluyen fácilmente, no son los que van a actividades fácilmente, son los relegados. Entonces, claro, los grado 1 también sufren discriminación, pero ellos logran más escaleras más rápido, suben más rápido las escaleras, en cambio los otros van más lentos y su desarrollo socioemocional se ve, vamos a decir, impactado por no tener afiliación en nada. Entonces, ¿qué te puedo decir? Yo creo que es importante que, por ejemplo, ¿en qué afecta en el área de salud esta ley? Bueno, si yo estoy en el sector público y esta ley se va a aplicar, mi deber como coordinadora de la unidad de autismo es empezar a pedir fortalecimiento del equipo. Un equipo en la tarde. Eso era algo que te quería comentar. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Y la responsabilidad de todos los que estamos en el sector público es hacer una evaluación de tu servicio y dirigirte a tu jefe, que está por encima, el director del hospital o el del distrito, tal, y participar cómo está tu servicio para poder dar respuesta a esa ley. Ese es el deber que tenemos. Porque claro está que si no,
nosotros en el sector público pues, seremos los primeros que vamos a transgredir esa ley. Claro, y tú hablas en plural y dices nosotros en el sector público, porque a nivel nacional no eres tú sola la que trabaja con esto, en varios servicios. Pues, está afectado el servicio de neurología, el de pediatría, el de otorrino, el de foniatría, el de gastroenterología, el de neurología, de casi todos los hospitales del país, pero tú eres la coordinadora de la unidad de autismo de la maternidad de Concepción Palacios. Claro. Y entonces, está respaldada por una ley que debe darte cobertura a ti, no solamente en lo profesional y laboral, sino también como ser humano. Tú sola no puedes, aunque has podido hasta ahora, tú sola no puedes en términos de la capacidad humana y de horas hombre en términos laborales para satisfacer la demanda. Entonces la ley, la ley habla, tú para ofrecer salud tienes que estar saludable. Claro. La ley habla de que es el cumplimiento a un derecho humano, que es el derecho a la salud, además de que se va a dar atención temprana, integral y completa, con un equipo multidisciplinario, bla, 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 bla. ¿Dónde está el equipo multidisciplinario? ¿Dónde está el resto de los colegas psiquiatras infantiles y el resto del equipo multidisciplinario que debería apoyarte a ti? Entonces, esa es obligación del Estado. Es obligación del Estado. Muy bien, pero también es obligación nuestra mostrar lo que está pasando. No podemos mantenernos en los sitios de trabajo trabajando así, sin mostrar, mire, se acaba de aprobar una ley y me siento que en este momento lo que yo tengo aquí no puede dar respuesta a esa ley. Necesito fortalecer este equipo. Hay que pedir. El primer paso es solicitar lo que tú tienes que tener para poder dar respuesta a los derechos de esos niños. Y en este sentido, Ana Cecilia, no solamente es un derecho, también una obligación del ciudadano, de la sociedad civil, organizada o no, de las organizaciones no gubernamentales y los grupos de padres que tienen estos movimientos de apoyo a los niños del espectro autista, también tienen el derecho y también la obligación de exigirle al Estado de que se le dé cumplimiento a la ley, pero no en términos de obligación jurídica, de obligación legal, de coacción, no. Se le dé cumplimiento a la ley en términos de dotar a los diferentes hospitales de cada ciudad del país del personal adecuado y darle el entrenamiento, y ahí lo tiene. Respaldado por nada más y nada menos que por la Universidad Central de Venezuela, que ocupa el puesto 34 del ranking a nivel del continente americano. Eso quiere decir que somos una línea de investigación que ustedes están desarrollando en la Universidad Central de Venezuela. Entonces, acerca de la microbiota. Entonces, bueno, vamos a darle cumplimiento a la ley. Ok, tenemos la ley. Que corra el riesgo más adelante si regresa al Estado de Derecho. Eso es algo que no puedes decir tú, pero sí lo digo yo desde aquí. En Venezuela no hay separación de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial son uno solo. Allí no hay separación de poderes, por eso no hay Estado de Derecho. Si a corto, mediano, largo plazo regresar al Estado de Derecho, todos los actos legislativos dictados por este gobierno, van a ser nulos de toda nulidad. Sin embargo, corresponde a la sociedad civil respaldarlos a ustedes, y en este caso a ti particularmente, para que se le dé cumplimiento a la ley, pero en términos de cuál es el rol que juega el Estado en protección de la ciudadanía, de los pacientes. Es adecuar la infraestructura de todos los hospitales del país, darle la dotación. Muchos de esos niños necesitan medicación. No hay medicinas en Venezuela, no hay profesionales suficientes. Los muchachos jóvenes que se están graduando están lamentablemente emigrando del país, pero los que están allá y no tienen ni planeado, ni tienen ni esperanza, o no pueden o no quieren salir del país, y ya hacerles un llamado a nuestros colegas y al resto del personal sociosanitario para que se forme en esta materia. Bueno, pero sí, como te decía anteriormente, tenemos un grupo de egresados. ¿Te acuerdas cuál es la cifra? Son 5 cohortes. ¿De cuántos más o menos? 5 cohortes son como, vamos a ponerle un promedio de
20 personas por cohorte. Son 100. Bueno, tenemos un grupo importante. Sí, es De 100. hecho, Es bueno. El es número bueno, el número es bueno para que ocupen esos cargos y se comience. Mira, aquí tengo exactamente, te digo, en mi grupo de egresados que tenemos muchas interacciones. Bueno, tengo ahorita aquí 69 participantes. De los que ¿Cómo quedan. pueden contactar a las personas encargadas? No sé si eres tú o la universidad. ¿Cómo pueden contactar los profesionales sociosanitarios para hacer el diplomado, Ana Cecilia? Ok, el estar pendiente del Instagram de Unidea. UNITDEA. Porque Unidea es una unidad que está adscrita a una fundación que apoya la investigación del autismo y es la que hizo alianza con la Facultad de Medicina para los diplomados. Entonces, desde ese Instagram se inscribe toda la forma. De hecho, la puedes buscar en Instagram, Unidea. Eso es lo que estoy haciendo. Ajá, y allí está toda la información la nueva cohorte, cuando empiezan las inscripciones. Y siempre ¿Tiene ponemos algún costo del diplomado, Ana Cecilia? El diplomado asistencial tiene un costo de $250, los completos. Y el disculpa, $250. Y son pagaderos completo. así, a brinco rabioso, como decimos nosotros. Sí, bueno, hay algunas personas que se les hace un plan de pago, que solicitan. Ok, a eso me quería referir. Una Sí, idea, sí. así como se escucha. Unidea. Unic. Unic Lleva con una T. C intercalada. Sí, es UNIT. T. Ok, T. TDEA. Ok, Unidea. Vas a ver Unidea, Fundación Unidea. Ajá, aquí está. Unidea Funditea, Medicina y Salud, dice. Perfecto. Vas a ver un loguito que es un cerebro con un lacito. Sí. Ok, listo. En este instante, cuando son las 12:30 de la tarde, los comienzo a seguir. Perfecto, entonces, mira, excelente. Ana Cecilia, tú no te imaginas la satisfacción tan grande que tengo yo y una satisfacción que tengo cada vez que yo entrevisto, converso, porque yo no soy comunicador social, yo no soy periodista, cada vez que converso con mis colegas egresados de mis universidades y veo lo que están haciendo. Tú no te imaginas, en el caso particular de ti, que tenemos muchísimos años conociéndonos desde que empezamos a estudiar medicina, no voy a decir cuántos. Pero son muchísimos años conociéndonos. Y yo escuchaba que decían, la doctora Ana Cecilia Márquez hizo esto y leía cosas y leía. Y yo, pero si yo tuve, oye, Ana Cecilia Márquez, es mucha casualidad que sea la misma. Y cuando, con todo este rebulicio que se armó con la ley, te empiezo a ver las redes sociales, y enseguida tuviste que yo te escribí, hola amiga, ¿cómo estás? Porque bueno, uno se pierde en el camino, es nos correcto. metemos, agarramos materias diferentes, cursos de horarios, nos graduamos, hacemos especialidades diferentes, bueno, ahora estamos conectados. ¿No sabes, Por cierto, Juan? Dime. No te dije algo. Dime lo que tú quieras. Escribí un libro que se llama El autismo en mi vida. Está en Amazon, y también se consigue aquí en las librerías del sur, porque lo logró publicar la editorial El Perro y la Rana. Entonces son de las librerías del sur. Bueno, es muy asequible para los padres porque es de un precio muy bajo. Y también hay una versión que está por Amazon, que fue la primera versión. El autismo en mi vida es una biografía científica, porque no sé si estás informado que mi hijo varón tiene 20 años y está en el espectro del autismo. No sabía, pero lo suponía. Es músico. Lo supuse en este momento. Es músico y casualmente ahorita el Movilnet le hizo vamos a decir, hizo como unos videos de varias personas con autismo, uno corto, e hizo uno por YouTube de él.
de él, de mi hijo. Se ¿Cuánto llama dura ese Gabriel. video? Es corto, es corto. Hay uno cortito que es varias personas con autismo en Venezuela, que son profesionales, entre eso está él, y hay una de él nada más en YouTube, que se llama, el video, te lo puedo pasar, Por favor, sí. te lo puedo pasar por el link, pero básicamente es una campaña que hace Movilnet y quedó muy bien, queda muy bien. Entonces, bueno, el libro, El autismo en mi vida, es una biografía científica porque inicia todo, es la idea que yo tuve fue ser acompañante de otros padres cuando les dan el diagnóstico a su hijo y después mostrar cómo llegué a donde llegué. O sea, es un poco, hablo de toda la parte científica. Claro, ese libro llega hasta que él tenía 12 años. En este momento me encuentro escribiendo la adolescencia y la adultez temprana. Qué bueno, te felicito. No sabes cuán orgulloso estoy de ti, Ana Cecilia. Me da una satisfacción muy grande esta conversación. No, Bueno, bueno. ¿algún mensaje final, Ana Cecilia, para toda nuestra audiencia, para todos ustedes? Bueno, el mensaje final es transmitir que todo es posible, todo se puede lograr en el área del autismo, incluso todo se puede lograr cuando tienes un familiar, un vecino o un hijo, una hija con trastorno del espectro autista, siempre y cuando se mantengan unidos en consonancia, de manera coherente y armónica, y no detenerse, no detenerse en esta persona me dijo esto que no puedo. El no poder no es verdad. Siempre se puede. ¿Cuántas veces no me dijeron a mí no puedes? Ajá. Sincero, Nadie, sin pertenecer al espectro autista. exactamente. Nadie, un mensaje, nadie tiene la verdad absoluta. Eso sí, Los procesos del neurodesarrollo, el cerebro es impresionante lo que hace. El cerebro es un aparato que tiene demasiadas dimensiones y el neurodesarrollo siempre se está dando. Entonces, decir que ya un niño o un adolescente ya no va a poder, ya no lo va a lograr, eso no es verdad. Siempre se puede en la medida que se da lo que se necesita a tiempo y, bueno, no detenerse. Si por esta puerta no es, bueno, quédense con quien se afilien a ustedes, con quien realmente les den caminos. No me refiero a falsas esperanzas, sino caminos. Y lo otro es trabajar mucho lo que dijiste, trabajar mucho la salud emocional de cada familia para poder llevar adelante a sus hijos, porque a veces los padres están muy cansados y es normal. Pero en la medida que puedan trabajar su parte emocional, espiritual, y se sientan tranquilos para seguir adelante, va a ser un camino que van a aprender muchísimo y sus hijos van a salir adelante. Ana Cecilia, no me queda más que darte las gracias Bueno, y decirte que esta ventana está abierta para ti cuando tú gracias. quieras, ¿ok? Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. No, a ti, Y bueno, muchísimas gracias. muchos éxitos en todo lo que haces, ¿ok? Bueno, estoy trabajando ahorita con niños. Yo aquí en los Estados Unidos soy maestro, yo no ejerzo la medicina. Yo Ah, soy muy bien. maestro de escuela porque yo no quise hacer una certificación aquí después de tantos años Ah, y bien. 3 posgrados y haber sido director de un posgrado. Y yo, de verdad que yo dije, no, yo no voy a certificarme como médico aquí solamente para que me digan doctor en inglés. Yo estoy haciendo algo que me llena muchísimo, soy maestro de escuela y estoy trabajando particularmente con niños del espectro autista. Yo me preparé en técnicas de tratamiento para niños y personas en Okay. general, adolescentes y adultos del espectro autista. Y eso es otra área en la que yo me desempeño, pero me sirve mucho, me apoyo en ella muchísimo. Y además de lo que yo traigo como fisiatra Claro, y claro. Ah, para trabajar excelente. con ellos y me llena muchísimo, estoy contentísimo. Wow. Y Bueno, como también me contenta haberte tenido. bueno, Lese, muchísimas gracias. La conversación fue muy nutritiva y poder transmitir es el deber ser. Poder informar en todos los sentidos con relación a este trastorno es muy importante y seguiríamos adelante
bueno, muy complacida en poderte apoyar en tu programa y aquí estamos para, en una otra ocasión, si es necesario, para poder seguir nutriendo este espacio. ¿Ok? No, muchísimas gracias a ti, Ana Cecilia. Yo más que agradecido porque sé que eres una mujer sumamente ocupada. Agradecido, orgulloso, honrado de tu presencia y muy contento. De verdad que esta entrevista ha sido una de las... Todas mis entrevistas me han hecho feliz, pero esta particularmente porque teníamos muchísimos años que no nos contactábamos. Eso por una parte. En cuanto al deber ser, por supuesto, cuenta también tú con mi apoyo desde acá, desde la distancia. Claro que sí. Gracias. Bueno. No me queda más que, bueno, eso, muchísimas gracias. Y pues, algo muy importante, esta ventana está abierta para ti cada vez que tú quieras o lo necesites. ¿Ok? Excelente. Amigos, bueno. Ella fue la doctora Ana Cecilia Márquez. Esto para todos ustedes y yo, Eliezer Elvitar, desde Miami para todo el mundo, con el corazón en Venezuela. Muchísimas gracias por su audiencia y por favor, cuídense mucho. Vean esto de la despedida. Soy la mamá de Elena Cisneros Mota. Soy Carlos Suárez. Soy Gabriel Páez. Yo soy Ángel Reverol. Beatriz Lemus, 38 años. Tengo 23 años, soy autista, estudiante de fisioterapia. Soy profesor de música, yo tengo autismo, soy capaz. Soy autista, soy psicólogo clínico, soy especialista en autismo. Me diagnosticaron autismo a los 3 años de edad. Me gradué de médico cirujano en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. La discapacidad no son las limitaciones de la persona, sino que la discapacidad es la interacción entre las limitaciones que la persona pueda tener y las enormes barreras que la sociedad le impone.